Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, esperando, como siempre, que pasando este momento histórico que vivimos con la presencia del Señor en nuestra vida, sobre todo en nuestro corazón, podamos significar cada cosa que vivimos. Aún las más difíciles hay que convertirlas, dicen los especialistas, en grandes aprendizajes. Bueno, ¿qué hemos aprendido en esta situación durante este tiempo? Sería una excelente pregunta que desarrollemos tanto a nivel personal como a nivel de pareja, como a nivel de familia. A veces el interrogante de ¿y qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos viviendo? Ya hemos dicho que esto, siendo muy difícil, no ha sido la que más ha impactado la historia de la especie humana, ¿no? Ha habido otras situaciones que de verdad han dejado gran huella de desastre, ¿no? Aquí estamos en cuidados, aquí tenemos muchas herramientas para el afrontamiento de esta situación. En fin, como quiera que sea, siempre vivirla en el optimismo y en esa presencia de Dios que siempre aparece en nuestra vida para ayudarnos, ¿no? Ahora bien, hoy vamos a acercarnos a una semilla agustiniana bien interesante, porque de alguna manera creo yo que pretende recoger algunas semillas que anteriormente hemos tratado, ¿no? Entonces, proviene del libro de la Trinidad, y ella pues de alguna manera nos da razón de esa realidad trinitaria que acontece en el corazón de cada uno de nosotros. Es bien interesante esto. ¿Por qué? Porque Agustín entiende que la Trinidad no es solamente la presencia trascendental, el totalmente otro, sino que también es una presencia que acontece en la intimidad del corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que hoy vale la pena pensar acerca de este escenario en el que queremos reflexionar a manera, digamos así, como de recorderis y profundizando algunos nuevos aspectos, ¿no? Entonces dice Agustín en este de Trinitate, en el libro 1471. He aquí cómo por medio de ejemplos, tomados de las cosas exteriores y sensibles que se encuentran por los ojos de la carne, quise conducir en el libro 11 a los lectores de Rudo Ingeni. Luego me adentré con ellos en la facultad del hombre interior, por la que se raciocina sobre lo temporal, difiriendo tratar la facultad superior que contempla lo eterno. Esto lo vamos a ver con más calma, tranquilos. De esta dispuse en 2 libros, el 12, donde distinguí la parte superior de la parte inferior, que debe a la primera sujeción. En el libro 13, con la brevedad y verdad que pude, traté del ministerio de la razón inferior, que comprende la ciencia útil para las cosas humanas, con la intención de practicar en esta vida lo que nos ha de conducir a la vida eterna. Vamos a entrarnos en esto. Parece muy complicado, pero en el fondo no lo es tanto, porque ya esto lo hemos visto y lo vamos a desarrollar de una manera interesante, ¿no? Ahora bien, interesante ver cómo Agustín está preocupado para que quienes lo siguen en su libro se orienten y sepan en detalle el punto donde se hallan, y de este modo permitir una lectura más fluida. Por eso habla del libro 10, del libro 11, del libro 12, 13. Está haciendo como un pequeño recorderis, ¿no? Es un proemio
que siempre se hace a modo de recorderis. Agustín entiende cuando va avanzando diciendo, como decir, en los anteriores capítulos hablamos de esto, de esto, de esto y esto, como para que la gente vaya fijando en la memoria y en la inteligencia pues lo que va estudiando, ¿no? Entonces el primero, que es el libro 10, dice, es el hombre externo. Habla un poco el hombre externo, el hombre de la carne, el cual explica, habla del Rudi Ingeni. Esto es bien interesante, es decir, las personas que no tienen como una capacidad intelectual y de abstracción muy grande, que no poseen una inteligencia abstracta para las cuales quizás sus palabras pueden ser un poco oscuras, explica a través de ejemplos cómo realmente el hombre externo es aquel que ve con los ojos de la carne, con lo que estamos viendo, que siente con la piel de la carne. Entonces, somos seres capaces de sentir con nuestros sentidos, somos seres capaces de entendernos desde la piel, porque ella también comporta un cierto lenguaje, y eso ya lo sabemos hoy por las ciencias sociales, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora bien, luego pasa al libro 11. Esto es bien interesante. Primero habló del hombre exterior, del hombre de la carne, del hombre que percibe a través de los sentidos, ¿no? Para que nos vamos orientando. Luego, en el libro 11, habla del hombre interior, o sea, del hombre que tiene la capacidad de verse a sí mismo, del hombre interior. Allí donde logra explicar por qué la razón tiene la racionalidad, tiene la misión fundamental y esencial, que es pasar de lo externo, de las cosas que vemos y que podemos palpar, tocar, gustar, sentir, a lo interno. Y de ahí es de donde podemos pasar a lo eterno. Esto es bien interesante, fíjense. En la primera parte sabemos que sentimos, sabemos que tocamos, sabemos que podemos percibir, sabemos que sentimos y emociones que se dan a través de los sentidos, que es maravilloso esto. Pero en la segunda parte, con ese hombre interior, que es bien interesante, vuelvo y lo rescato, que me parece vale la pena reafirmarlo, es la parte que tiene esa misión fundamental de pasar de lo externo a lo interno, o sea, de comprender de una manera más profunda eso que pasa en lo externo, a lo interno, y de ahí pasar a lo eterno. Agustín trata de hacer un trabajo metodológicamente muy curado, no solo para los entendidos, para los académicos, para los grandes intelectuales, sino que cualquiera que tome el libro se pueda encontrar ahí. Hey, sí, yo puedo sentir, pero soy capaz de ver con mayor profundidad con el hombre interior. Continuemos el recorrido. Luego ya aparecen los libros 12 y 13, por tanto, está hablando de la parte superior e inferior, y explica antropológicamente cómo la parte inferior, o sea, el hombre inferior, no inferior en cuanto a dignidad, ojo con eso, inferior, el hombre externo se debe al hombre interior y le obedece cuando éste logra tener el control. Esto es bien interesante. De ese hombre externo recibe una información del hombre interior, que cuando se comunican, que cuando se armonizan, llegan a muy, pero muy buenos resultados, ¿no? Y entonces se logra, cuando el hombre interior logra tener ese control, el hombre externo se comprende mejor a sí mismo, pero sin embargo todavía le falta dar un paso más, ¿no? Ahora bien, en el 13, ya más explícitamente, explica cómo esa razón, la racionalidad, es inferior, es la que hace la ciencia. Esa racionalidad es la que hace la ciencia, porque para Agustín la racionalidad sola como tal es un puente muy interesante, pero todavía no llega a
a una consideración sublime, trascendental, ¿no? Entonces dice, entonces nos está que esa razón inferior es la que hace la ciencia. O sea, nos está contando que los libros 11, 12 y 13, para personas que a veces no tienen mucha capacidad intelectual, no tan abstractas, les hace entender cómo la carne y cómo la razón ordenan el conocimiento de los sentidos, bien interesante, y la construcción de la ciencia, que es el saber útil para las cosas humanas. Entonces, exacto, mire, cómo la razón ordena el conocimiento de los sentidos para la construcción de la ciencia, que es la que necesitamos para las cosas humanas. O sea, es importante entender que Agustín no desprecia la ciencia absolutamente. Le hace ver como una parte del proceso de conocimiento y de conocerse del hombre, pero que no es la meta final, ¿no? Entonces fíjense eso, es importante, no la desprecia, es necesario, es normal. Es el primero que nos viene dado, ese conocimiento natural, pero que ese es no un valor en sí mismo. O sea, ese conocimiento de la ciencia como tal no es un valor en sí mismo, sino el que le conduce a la vida eterna. Y así termina su texto, diciendo de que todos los conocimientos, de los más naturales, espontáneos de los sentidos, de los conocimientos racionales que explican esa conexión con la ciencia y sus diferentes vertientes, debemos pasar al conocimiento de las cosas eternas, al conocimiento de aquello que nos comporta trascender, incluso dice el mismo Agustín, la trascendencia misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es gradual el aprendizaje? ¿Cómo es gradual el conocimiento? ¿Cómo es gradual en el fondo toda la existencia de la especie humana y sus procesos de conocer, de conocerse, de desarrollar sus proyectos, ¿no? Entonces vamos caminando en un escenario de gradualidad permanente, ¿no? Ahora bien, sigamos. En anteriores semillas, vamos a hacerlo como de una manera más práctica ahora. Voy a tratar de adentrarme un poquitico más. En anteriores semillas, hemos dejado claro que según Agustín, el hombre y la mujer son capas Dei. O sea, todo ser humano es capaz de Dios. Hemos afirmado también que esta capacidad, si bien implica el asentimiento de la libre voluntad, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti, no depende del ingenio, de la destreza adquirida, de la agudeza mental, de la intuición misma de la mente. Agustín nos ha dejado claro que en la constitución misma de nuestra vida, en ese ser imagen y semejanza de Dios, está inscrito en lo más íntimo de nuestra intimidad la capacidad de conocer a Dios. A mí yo no la aprendo, ella está inserta en mí. Por eso él va a decir, entra en ti, allí habita la verdad. Esto nos ayuda a comprender esa frase que es corta, pero que al mismo tiempo, querida comunidad, es supremamente densa, pero bien interesante. Entonces, ese capax Dei es la capacidad que ya en nuestra condición de creaturidad, de imagen y semejanza de Dios, en lo más íntimo de nosotros, está dada para poder acceder al conocimiento de Dios. Recordemos que Agustín va a decir, ¿qué quieres? No, conocer a Dios y conocer al alma. Conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Esto es bien interesante. Sigamos nuestro recorrido. Por eso Agustín hoy nos hace un recorderis de lo que ha dicho. Estamos retomando lo mismo que él está haciendo. Hemos sido dotados en todas nuestras estructuras físicas, psíquicas, emocionales, espirituales, para gozarnos de su presencia y transmitirla a quienes comparten la vida con nosotros. Se nos dio toda esa estructura física, psíquica, emocional, espiritual, para gozar de la vida, para gozar de la existencia, para vivir, para compartir, para ahondar, para comunicar, en fin. Escuchemos a Agustín cómo nos recuerda a nosotros el modo de percibir la Trinidad en nosotros mismos y en el creado. Es una presencia de Dios,
de la Trinidad de Dios en el corazón de cada uno. He aquí por medio de ejemplos, va diciendo Agustín, tomados de las cosas exteriores y sensibles que se entran por los ojos de la carne, y quiere conducirnos a un conocimiento mayor de las cosas eternas. Entonces, cómo de las cosas de la carne llegamos a las cosas eternas. Fíjense, Agustín, qué interesante esto, que nosotros no simplemente tenemos un conocimiento de lo divino por lo divino, no. Dios nos hizo capaces en cada una de las facultades que nos dio para acercarnos a Él y conocerlo a Él. Qué bonito esto, ¿no? Y qué profundo es Agustín en este escenario. Ahora bien, vamos a profundizar un poco en qué es lo que ha dañado y qué es lo que ha deteriorado precisamente este escenario. Miren, una de las grandes falencias y pobrezas de nuestro mundo técnico-científico, acelerado de progreso y de avanzadas telecomunicaciones y de sobreabundancia de redes sociales, es el vértigo, el acelere de la vida productiva en la que solo se vive para trabajar, trabajar y trabajar, y se ha perdido en un modo lamentable la capacidad de contemplar, de maravillarnos de la naturaleza, de sorprendernos, de percatarnos de la novedad del otro, de percatarnos incluso de que el otro está ahí a nuestro lado, de percatarnos de que hay algo diferente en él todos los días. A veces nos sorprende, por ejemplo, esto, de que a veces, por ejemplo, la mujer o el esposo, el que sea, se puso de una manera especial para llamar un poco la atención. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces cambió el peinado, a veces cambió o un maquillajito nuevo o algo nuevo. Ni siquiera nos percatamos de nosotros mismos, ¿no? Del otro, de sentir la presencia de él en la vida, ¿no? Ni siquiera los sentidos nos están orientando a disfrutar y gozar de las maravillas del día a día. Ni siquiera la familia, los hijos, la relación de pareja, el cultivo de lo espiritual, el descanso de la familia. O sea, nada de esto como que nos está tocando. Ni siquiera, fíjense ustedes, nada como que nos deja asombrar, ni la familia ni la pareja. Tan imbuidos estamos en ese escenario de la producción que estamos perdiendo todos los escenarios de la vida, ¿no? Mire, podríamos decir, con el estómago lleno y con el corazón vacío. Consideremos que solo estamos, fíjense ustedes, en la primera fase que Agustín estaba diciendo ahora, y ya estamos en déficit. Ni siquiera con los sentidos hemos sido capaces de maravillarnos, ni de gozarnos, ni de sentirnos, ni de estar agradecidos. Ni siquiera hacemos un uso debido y gozoso de los sentidos. Ya no nos sentimos ni siquiera nosotros mismos. Cuando preguntamos, ¿qué más? No, la misma vaina, todo lo mismo, la misma cosa. O sea, no somos ni siquiera sorpresa para nosotros mismos. Diría un gran amigo italiano, al que yo aprecio, Mauro, máquinas de producir en serie bienes, pareciera que nos han robado el deseo de disfrutar. Qué cosa tan terrible, ¿no? O sea, que ya no nos maravillemos de nada, que ya no podamos sentir. A esto apunta esta semilla, miren. Pero hay otra facultad en el hombre, sigamos profundizando eso, que se puede percibir también de alguna manera a veces atrofiada, y es la que corresponde al hombre interior, y es la que orienta nuestra vida al conocimiento profundo y verdadero de nosotros mismos y de la realidad de Dios en nosotros. El hombre interior, el hombre que es capaz de ver con profundidad, con seriedad, con sublimidad la vida. Mirarnos en lo profundo del corazón ha estado obstruido por nuestra permanencia en lo solo sensible y en no pensar en sublime y profundo, en la esencia de nosotros y de las cosas. Esto es bien interesante. Nos hemos perdido el hombre interior porque nos hemos quedado en la superficialidad y ni siquiera gozándola, solo en un disfrute a veces vulgar de ellas. No, yo creo que esa cuestión nos tiene que dejar mirando el corazón. Agustín era especialista en eso. La capacidad de mirarse a sí mismo, de cuestionarse, de hacer una crítica no que lo hunda, sino que lo levante, ¿no? Ahora bien, sabernos leer a nosotros mismos, a nuestra historia,
a nuestros eventos más gozosos o más dolorosos, como nos dice y enseñó Agustín, es un camino que solo hace el hombre interior, y quizás por estar tan atentos a lo superficial, que es necesario. De hecho, nos recuerden, no solo de pan vive el hombre, pero necesitamos el pan, pero que no debe ser nuestra razón de ser. Nos hemos olvidado de encontrar la fuerza interior, desde la fuerza interior para responder a los muchos porqués del corazón. Como no tenemos claridad interior, no sabemos responder a los porqués del corazón. Nos habla Agustín del hombre interior y de su dirección hacia la trascendencia. Luego me adentré hacia ello, dice él, la facultad del hombre interior por la que se raciocina sobre lo temporal, difiriendo tratar de la facultad superior para tratar de llegar a las cosas eternas. Ustedes digan, me metí al hombre interior para ir de un modo más profundo a las cosas eternas, ¿no? Ya en el libro, esto también en ocasiones se había ahogado, se había ahogado por una ciencia hinchada y soberbia que irresponsablemente interviene en modo abusivo en la naturaleza y la somete, la contamina, la destruye y deja al mismo tiempo en peligro a la misma especie humana. O sea, hemos destruido el entorno, la casa común que dice el Papa Francisco. Entonces, es una ciencia que sí, que ha progresado en la razón, que ha progresado en el pensamiento, que ha avanzado en hallazgos científicos, pero ese progreso no ha significado muchas veces progreso humano, progreso de comunicar más y con mayor profundidad mi vida, muy buenos para la ciencia, muy malos para adentrarnos al corazón. Es lo que vemos en este fenómeno, por ejemplo, el calentamiento global, la deforestación de las selvas y los lugares de conservación, cómo afectan nuestro oxígeno para la vida. Aún la misma vida humana se convierte para la ciencia en conejillos de indias y se llega incluso a grandes manipulaciones. Entonces fíjense hoy cómo el Agustín nos dice, hey, somos capaces de sentir, nos dieron sentidos, nos dieron razón para pensar, para profundizar, para no quedarnos en lo superficial y de ahí de la mano entrar a ese hombre interior para que seamos capaces de descubrir la presencia de Dios que habita en nuestro corazón. Dense cuenta un poco cómo este Agustín nos va acercando poco a poco a esa profundidad del alma que él quiere que lleguemos, ¿no? Bueno, quiero agradecerle de verdad, a Carito León Carrillo por su hermoso comentario, a Rosalba Villamil, a la querida patrona, mi amigo Vicente Aguilar, mi querido hermano Agustino allá en el Ecuador, que el Señor te bendiga. Gracias, hermano, por estar ahí siempre presente en este compartir agustiniano. Y a todos, a la emisora Mariana, a mi comunidad agustiniana de Colombia, a mi comunidad de la Anunciación, que sé que muchos de ellos también se comunican a lo largo del día. En fin, pidámosle siempre a Dios que estos espacios nos sirvan como una formación permanente para la vida, para construir en el corazón ese proyecto que Dios quiere de nosotros. Les envío un gran abrazo en la distancia, una gran bendición. Dios los guarde.